Bienvenidos, compatriotas de la Patria Grande, a un nuevo episodio de Monoblog. En este caso, estimado Cristian Arias, un programa especial porque a 4 meses del martirio de el ayatolá Jamenei, una multitud ha copado las calles no solamente de Teherán, sino en distintos puntos de la República Islámica de Irán, generando lo que algunos ya califican como una de las manifestaciones populares más grandes de la historia. Mira, se trata de un evento sin precedentes, diría yo, por lo menos en el siglo XXI, incluso en Asia Occidental. Es una conmemoración que además da al traste contra toda la prensa occidental y lo que decían del posible derrumbe de la República Islámica, ¿no? Donde vemos a millones de personas muy conmovidas en las calles con un mensaje claro de aliento hacia su propio pueblo, ¿no? Hacia su propia tradición y su propio sistema, despidiendo a su líder, el Seyed Ayatollah Ali Jamenei, quien además va a terminar, digámoslo, su cuerpo va a reposar finalmente en su ciudad natal de Mashhad y que va a continuar siendo también un espacio seguramente de peregrinación para el mismo pueblo iraní. Así que me parece que visto desde acá es algo fenomenal, es algo que es impresionante por la cantidad de personas, o sea, no es una multitud, simplemente una multitudinaria movilización, no, es algo superior. Cuesta encontrar palabras para dimensionarlo. Me daba gracia a aquellos que intentan matizar todo lo que tenga que ver con la resistencia al imperialismo, buscándole 1250 vericuetos, excusas, y la verdad que se desarman ante esa gente que no cabe en cámaras haciendo zooms interminables, helicópteros y drones, que se les dificulta llegar a poder captar en cámara estas tremendas multitudes, y vamos a tratar de entender en profundidad. Tenemos dos invitados muy especiales que nos van a acompañar y nos van a ayudar a entender la potencia de este fenómeno. Vamos a arrancar entonces Irán y el mundo, porque también es otra de las cosas que están buscando los medios hegemónicos ocultar, que es el respeto y la convocatoria a un montón de gente que no es iraní, a un montón de autoridades, jefes de Estado y distintas figuras que hacen al tablero, al ejercicio de la política a nivel internacional, que tomaron nota e incluso se hicieron presentes para presentar sus respetos. Así se despide en Irán al ayatolá Jamenei. La nación iraní jamás se ha sometido a la imposición ni la prepotencia y jamás lo hará. Esa es una de las frases más célebres del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que Teherán despide desde hoy en el funeral más grande de su memoria. 6 días de duelo, 5 ciudades entre Irán e Irak. Y una cifra, hasta 20 millones de personas podrían acompañar el cortejo del hombre que ha sido martirizado a través de uno de los magnicidios más atroces de la historia. La multitud, que puede llegar a 20 millones de personas caminando detrás de un féretro, no expresa solo dolor. Es un pueblo mostrándose de pie después de una guerra que lo quiso de rodillas. Y ya le damos la bienvenida a uno de los invitados del día de la fecha. Él es el Sheikh Meysan Akhlaqi. Vamos a darle la bienvenida, estamos en comunicación. Meysan, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Y gracias por invitarme otra vez a tu programa. Bien, contentos de conversar una vez más con usted, una persona que ha tenido un paso notable por los medios de la República Argentina, desmontando cantidad de matrices delirantes. Por momentos nos hemos reído bastante y también lamentado al ver el nivel de censura, de mentiras y la poca seriedad que hay a la hora de tratar temas complejos como esto en un mundo que está realmente convulso. Así que es un placer poder conversar con usted y nos gustaría que nos cuente qué son estas imágenes de esa marea humana interminable, donde parecen hormigas, es una cuestión incontable. Muchos hablan incluso de una de las manifestaciones públicas más multitudinarias de la historia. Cuéntenos de qué se trata.
Bueno, muchísimas gracias. Como ya todo el mundo sabe, funeral de nuestro líder mártir que estaba en estos días, que como 3 días de despedida y un día era funeral que ya en las calles la gente lo recibieron. Y se imaginaba, dentro del país ya muchos ya sabíamos que va a ser uno de los funerales más grandes de la historia. Se esperaba eso porque ya sabíamos cómo sentía el pueblo iraní, ya habíamos visto en todas estas noches, más de 4 meses, en las calles y rotondas, eso nos daba que va a ser una funeral muy grande, pero bueno, igual, cuando uno entra a esa multitud de la gente y de cerca, yo dije en uno de los videos que uno se siente como una gota sola en un océano grande de humanos que ni se podía ver ni principio ni final en las calles. Hoy salimos con algunos de los amigos que también tuve acompañamiento de algunos que hablan español y no son iraníes, que también estaban muy sorprendidos de la multitud que había salido en las calles para recibir el ataúd de líder, que era un funeral muy especial y grande. Y la verdad que estos días todos estuvimos tratando a mostrar un poquito dentro de lo que podemos esta grandeza de un pueblo valiente, resistente, que a pesar de todo lo que perdieron, como muchos dicen, es algo agridulce. De un lado una tristeza por perder a él y a otros seres que eran muy queridos, muy importantes, especialmente los niños y niñas, pero de otro lado cuando uno ve esta presentación del pueblo iraní, esta preparación del pueblo iraní, que están preparados, creo que en las imágenes ya vieron, ¿no? Las banderas rojas. Eso no había pasado antes en ningún funeral, ni en funeral de Imam Khomeini, por ejemplo, ni otros de Qasem Soleimani, tanto o poco. Pero esta vez ya muchísimo. Eso quiere decir que el pueblo está pidiendo la venganza. Millan, estamos acostumbrados de este lado del hemisferio. Bueno, vos has conocido nuestro país. Estamos acostumbrados a que cuando hay una manifestación popular muy numerosa en contra de títeres o bufones que gobiernan en nuestros países, pero siguiendo las órdenes, las directivas de Washington, cuando se junta mucha gente para protestar en contra de ellos, le bajan el precio a esas convocatorias, diciendo que son los sindicatos, diciendo que son empleados públicos. Y me causó mucha gracia y sorpresa ver cómo algunos enemigos de Irán en redes sociales hablaban de que esta multitud que estamos viendo y que impactó al mundo eran empleados públicos. Si tuviera que seguir ese razonamiento, diría, vaya, ¿cuántos empleados públicos que hay en Irán? Sí, eso es justamente, solo un poquito de razón, solo un poquito de una calculación, ¿no? Como vos bien estás diciendo, ¿cuántos empleados uno puede traer? ¿Y con qué fuerza, por ejemplo? ¿Qué pueden hacer? ¿Con armas o con qué puede traer tanta gente? No, eso es porque yo voy a ser un poco optimista. Digo, algunos de los periodistas que no nos dicen esto porque no conocen, porque de verdad no conocen a un pueblo que no es la primera vez. Siempre cuando hay manifestaciones, en aniversario de la revolución, viene mucha gente, Día del Quds, por ejemplo, y siempre. Así que uno no puede decir que esto, mejor dicho, que decir es de la ignorancia, pero eso ya sabemos que algunos ya saben la realidad, pero siempre quieren manipularlo. De otro lado es que bajo mucho calor, justamente estos días hace mucho calor. Ustedes en Argentina hace frío y acá hace calor, más de 40, 45 grados, especialmente al mediodía. Es un sol bastante fuerte. Y están, además, que uno puede decir que en las imágenes lo dicen, hay niños, niñas, chiquitos, hay mujeres, ¿y qué? Todos empleados con mismas ropas de negro, que es de luto. No, la verdad es que me da risa cuando uno ve que dicen estas palabras sin ningún conocimiento o lo toman al pueblo como tontos, parece, porque hoy en día ya
están redes sociales, la información llega de otro lado, no es como antes que solo gente tiene a la tele mirando la noticia de tele y no tiene otra forma de acceder a la noticia. Hoy en día las noticias llegan de diferentes, aunque bueno, hay manipulación también, pero uno puede encontrar la verdadera noticia, que es peor para ellos. Pierden su publicación, digo, su pueblo. Es decir, palabras lo dejé bien o no. ¿Sí? Mencionabas, Maizán, hace un ratito que había muchas banderas rojas y que eso expresaba de algún modo un mensaje que estaba queriendo enviar también el pueblo iraní. ¿Qué es lo que dicen esas banderas y qué es lo que está tratando de decir ese pueblo que hoy hace esta concurrencia multitudinaria? Tengamos en cuenta, después de más de 40 días, ¿no?, de el asesinato, el martirio del ayatollah Ali Khamenei, cuando inició la guerra del Ramadán, ¿no?, el 28 de febrero de este mismo año. Sí. Bueno, en la cultura y costumbre religiosa de Shia especialmente, ¿no?, la bandera roja, eso viene de cultura de los árabes también, algo que la bandera negra es de luto, pero la roja es de la venganza. Cuando mataban a alguien, sobre su tumba o la casa que tenía, ponían la bandera roja, quiere decir que todavía no hemos vengado. Así que en algún momento va a pasar algo que sea venganza. Y ahora, más que nada, después de 40 días de la guerra y después de 4 meses que empezó y ahora estamos en alto el fuego supuestamente, todavía siguen amenazando a mi país, a mi pueblo y también a nuestro líder. Hace poco que un ministro de Estado genocidio ocupante que amenazó a nuestro nuevo líder. Eso hizo más enojar al pueblo iraní, porque ¿cómo puede ser? Ya mataron a un líder nuestro y ahora están amenazando al nuevo. No, eso dice el pueblo, ¿no? Porque hemos bajado un poquito el nivel de amenazar, porque fuimos a hablar aquí y negociar, que está bien. Pero ahora debemos levantar la bandera para que sepa el enemigo. Pase lo que pase, la venganza está. Así que no empiecen a amenazar al nuevo que ya todavía no pagaron la cuenta de anterior que lo mataron, y eso tienen que estar preparados para cualquier momento, de cualquier forma, el pueblo iraní no va a llegar a su venganza. Eso para mí también era algo sorprendente, que salió muchas de estas banderas, no era 1, 2, 3, no, de verdad miles de las banderas rojas durante todos estos días, no solo lo de funeral, de antes de despedida también. Así que es algo muy importante para el pueblo iraní. Algo que llamó mucho la atención y que revisamos en programas anteriores es que muchos quieren incluso pensar que este deseo de justicia o de venganza es una cuestión de las autoridades, Cristian. Y un montón de videos daban cuenta de no solamente un reclamo popular, sino casi de una exigencia donde eran sectores del pueblo exigiéndole al gobierno que no dejen pasar por alto esto, ni dejar las cosas de esta manera, que es tan diferente y es tan opuesto a lo que los grandes medios de comunicación nos cuentan acá, que es hasta difícil dimensionarlo, pero cada vez nos queda más claro de que en Irán no hay un gobierno llevando de las narices al pueblo, sino que hay un pueblo llevando de las narices al gobierno y exigiendo fuertemente este tipo de cosas que vos nos planteás, que surgen de una representatividad muy grande que muchas veces nos cuesta por esta misma manipulación entender. Pero otro aspecto... Sí. Perdón que te interrumpo, no, por porque favor. Exactamente lo que está pasando acá es al revés que el resto del mundo, como que ahora, más que nada después del martirio del líder, ahora es el pueblo que está insistiendo y está de una forma dirigiendo al gobierno, hasta que si algún momento quiere bajar un poquito y quiere que negociar o terminar de una forma, si quiere, no pasó todavía, pero
este pueblo está siempre presente, ¿no? Hoy, cuando terminó el funeral, a la noche, vemos que la gente sigue en las rotondas como antes. No es que ya terminó, no. Sigue igual el funeral, por ejemplo, después de Teherán, va a Qom, va a Irak, va a Mashhad, se entierra, pero no terminó la presentación del pueblo en las calles. Eso es que, como dijo en sus últimas charlas el mismo líder, que cuando el país tenga un problema, como que estaba diciendo una predicción, es increíble. Dijo, Dios va a mandar al pueblo iraní para terminar el trabajo. Y nadie podría creer que eso pasaría, y estamos mirando que esto ya pasó. Maysan, le quería preguntar, porque nos venden también de que Irán está solo, de que es un archipiélago, de que está completamente aislado del mundo, pero de este funeral están participando delegaciones de unos cuantos países. No pareciera ser que se le despide a Jamenei en soledad. Contanos un poco. Salió una noticia que Estados Unidos esforzó mucho para convencer a varios países que no participen, y bueno, parece que en algunos lo logró, pero para otros más no, y participaron. Hasta muy sorprendente que de Arabia Saudita, que en la guerra Irán le dio las bases de Estados Unidos en su territorio, ya vinieron. Y eso muestra que ya en todo el mundo los gobiernos, aunque no quieran, pero ya se dieron cuenta que Irán tiene poder. Y si va a defender, lo defiende bien y no le importa nada, y aunque esté solo. Pero bueno, ya hemos visto que mínimamente ahora hay varios gobiernos que se dieron cuenta de eso y están mínimamente en la apariencia a favor de Irán, o mínimamente neutro, no a favor de Estados Unidos, hasta ver qué pasa. Como hay países que todavía están en el medio, como están analizando a ver si vamos o no vamos, pero al final vienen y participan en el funeral. Eso fue también un mensaje muy importante. Creo que el enemigo lo tiene que tomar en cuenta y calcular bien para otros pasos que quiera hacer. ¿Cris? Me quedo pensando que los titulares que acompañan un poco esconder este acompañamiento internacional que está teniendo actualmente el funeral por parte de representantes, jefes de Estado, delegaciones de más de un centenar de países, también ha habido una especie de, vamos a decirlo, de manipulación mediática donde han inducido la idea de que incluso estuvo bien, ¿no?, el martirio, ¿no? Algo que en Occidente se puso muy de moda, y es al enemigo hay que aniquilarlo, hay que exterminarlo, ¿no? Y se ha tratado mucho de poner esa justificación. ¿Qué se le puede decir desde Irán a esos medios, o a la gente que ve esos medios o que se encuentra con esas noticias, por ejemplo, en el mundo occidental? ¿Es válido un magnicidio como el que se cometió contra el ayatolá Ali Jamenei? Bueno, primero es que no sé qué razón tiene este tipo de gente para que puedan justificar una matanza, justificar a unos líderes que son de otro país. ¿Y qué derecho tiene que venga a otro país? Supongamos que mi país era totalmente mal gobernado y los gobiernos eran tiranos, supuestamente, ¿no? ¿Qué derecho tienen ellos para meterse y matar a ellos? Si nosotros somos un pueblo que podemos hacer lo que queremos y decidimos nosotros. Eso es primero. Segundo, ya ahora después de 4 meses, creo que si ponen a razonar un poquito más, se dan cuenta que si con la matanza se termina algo, es porque algo no estaba bien. Pero con matar a una persona, a un líder, a los comandantes, su pensamiento, su ideología, su forma de gobernar sigue, eso demuestra que estaba bien. Está bien todo hecho y todo formado. Por eso el enemigo no llegó a sus objetivos. Pensaron que con matar y martirizar al líder se termina, y después de un poco tiempo van a gobernar ellos o a quienes ellos quieren, y ahí termina la República Islámica. Pero al contrario, hicieron que un volcán renace otra vez y salen
como nuevamente con más fuerza y poder. Eso es lo que pasó. Imagínense que hace 2, 3 meses atrás hubo algunos problemas dentro del país, ¿no? La oposición, algunos salieron, infiltrados que empezaron a matar gente común, a matar policías, y todo el mundo como que pensaban, ya está, ya Irán está perdiendo, pero de golpe todo al revés y a favor, igual también calcularon mal de lo de antes, pero digo, como que ya eso unió más al pueblo iraní. Y hoy en día vemos que este pueblo de cantidad enorme, como millones, que están pidiendo la venganza y que siguen la guerra, sigue, estamos preparados, aunque es difícil, hay problemas, ya sabemos, pero ya hoy en día el pueblo ve que no hay otra forma para vivir tranquilo que resistir. Así que me parece los que miran las noticias de otro lado, que pongan un poco de razonamiento y pongan un poquito de corazón, alma, espíritu a lo que están escuchando y analicen bien de que muchas veces la realidad está frente de sus ojos. Solo tienen que abrir los ojos o sacar la cortina que está o el velo que está frente a sus ojos, ahí pueden ver. Vamos a ver un poco más de estas imágenes que han recorrido e impactado el mundo. افتخار میکنم بهش راهش ادامه میدم با بچه‌ام راهش ادامه میدم امروز که فهمیدم خیلی ناراحت شدم یعنی انگار که دیگه کل دنیا رو ازم گرفتم انگار که دیگه زندگیم خراب شد واقعا دوست داشتم خودم اونجا جای آقا برم بچه‌ام برم ولی آقا یه مو از سرش کم نشه خیلی ناراحت شدم صبر کردم خیلی صبر کردم دوست داشتم آقا زود تشریح جنازه کنم بیام یا پاووسش اینجا پدر گرما کردیم با بچه برای رهبری دیگه بهش مدیونیم برای ما یه عمری مجاهدت کرده تلاش کرده همین امنیت و همین آرزوهایی که الان داریم مدیون تلاشای ایشونیم خیلی احساس کردم یه چیزی خیلی با ارزش رو از دست دادیم احساس کردم پدرم رو از دست دادم و اینکه خیلی روی ما تاثیر گذاشت وقتی که اینو متوجه شدم انگار دنیا رو سر من خراب شد خیلی برای من سخت بود خیلی Meisan, pasaron 4 meses ya desde el martirio del líder y vemos cómo las emociones perduran intactas y a flor de piel, cada uno en el video expresando sus motivos. Cuéntenos un poco por qué se demoró estos meses y qué es lo que ha pasado durante estos 4 meses, si ese fervor ha disminuido o al contrario se ha hecho cada vez más grande. Todo ese tiempo ya el pueblo estaba esperando un funeral, pero todos sabían que mientras hay guerra, hay bombardeos y todo eso no se puede hacer. Por eso esperaron y tuvieron esa confianza en el gobierno y la organización que hizo todo el funeral y sabían que ellos, como nosotros, todos, teníamos estas ganas de participar en funeral para despedirlo bien como corresponde, como él lo necesitaba, de la forma que lo merecía, mejor dicho, como un líder que hizo muchas cosas para este país. De verdad, cuando uno conozca un poquito a él y lo que hizo durante toda su vida antes de la revolución y mucho más después, hasta ya creo que muchos ya saben, ¿no? Que él no tenía su mano derecha que funcione bien, ya había paralizado en un atentado en los principios años de la revolución. Así que él dio todo. Y último lo terminó con no solo su vida, que de su hija, de su nuera, de su yerno, de su nieta, una familia. Entonces era algo muy impactante y también hizo que muchos que hasta antes no lo querían o lo odiaban a él, ahora lo aman, porque vieron con sus ojos que él dio todo para su país, para su patria, para su ideología. Entonces fue duro estos
meses esperando, pero con paciencia y confianza, y el pueblo esperó hasta que llegue su momento, y eso puede ser que también hizo que ya participe más gente con más emoción para despedir a una persona tan grande y tan especial. Cris. Hemos visto varios de los testimonios de las personas que están concurriendo al funeral y hablan de Jamaní como un padre, ¿no? Alguien que, como si hubiesen perdido a alguien de su propia familia, con un sentimiento de alguien muy cercano, aunque tal vez no lo hayan visto, o sí, probablemente en algunos casos, sobre todo en las familias de los mártires, se sabe que era alguien que concurría precisamente a visitarles para darles sus condolencias. Pero ¿por qué? ¿Cómo se puede explicar que la sociedad, que tantos millones de personas compartan ese sentimiento tan profundo de afecto e incluso, en este caso, como de la pérdida de alguien como Jamenei? Mira, eso es justamente una de las cosas muy diferentes del sistema del gobierno de otros países del mundo. Walí el-Faqih, un religioso que es un sabio que dirige el país, ya según las características que debe tener para llegar a este nivel, es una persona que cuando habla lo aplica. No es solo de palabra, como muchos políticos que hablan y dicen muy buenas, lindas palabras, pero cuando llega el momento de acción son otra persona. Él no. El pueblo iraní lo vio con sus propios ojos. De lo que hacía y de lo que decía era lo mismo. Él cumplía lo que decía. Y eso me parece que ya llega a un nivel espiritual. Yo muchas veces dije a varios de los canales que no era un líder político solo, era un líder religioso, un líder espiritual, como padre. Y además que todo el pueblo, hasta como vos dijiste, las familias de los mártires, hubo varios de los niños huérfanos de los mártires que ya él iba a visitarlo o recibía a ellos y sentían como padre, verdadero padre, o a veces un poco más todavía. Y de una forma del sentido, porque es líder espiritual y es de corazón, entonces lo que dicen ahí es verdad. Yo mismo lo digo. Estaba preparado para dar mi vida y la vida de mi familia por él. Porque es un amor profundo de corazón, de algo de espíritu, de alma, que tiene esas conexiones. Por eso, después de 4 meses de su partida de este mundo, cuando uno piensa en él, cuando uno escucha algunas palabras de él, empieza a llorar. Y eso es algo muy sentimental, que creo que en una gran parte del occidente ya perdió. Yo viví en Argentina y vi de cerca, ¿no? Muchas veces cuando hasta pierden a uno muy cercano, padre, madre, hermano. Yo no veía tanto que ni si lloraba. Un poquito de tristeza, un poquito de lágrimas y listo. Terminaba en un día, al día siguiente, o 2 días, 3 días, ya está. Se había olvidado. Cada vez en cuando sí lo recordaba. Pero esto no. Yo estaba presente en su rezo, ¿no? Y uno escuchaba cuando quien rezaba, que era otro gran sabio, algunas partes del rezo que, por ejemplo, dice: oh Dios, nosotros no sabemos más de Él que la bondad. Ahí uno se escuchaba el llanto del pueblo, miles. Eso no es normal. Y lamentablemente es algo que no se puede mostrar al occidente, al pueblo, para que lo entienda, que eso es mucho, mucho más de un líder político que está gobernando el país. Eso me parece que es un tema que se puede aplicar más y necesita más tiempo para el pueblo de Occidente y los países que no tienen esa experiencia. Puede ser un poquito que algunos entienden que siguen, por ejemplo, a un líder espiritual, o será católicos o otras religiones, puede ser que entiendan un poquito, pero igual. Es algo que uno tiene que estar en el medio del suceso, ahí se entiende mucho más.
Sheikh Meixan, muchas, pero muchas gracias por este contacto. Será hasta un futuro encuentro. La verdad que muy, muy claro, y gracias por permitirnos poder dimensionar un poquito más en profundidad de qué se trata esta experiencia que realmente está impactando al mundo con tantos millones de personas que la prensa occidental, que ha mancillado de hace tantos años al pueblo iraní, se le está complicando un poquito explicar. Sí, y muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y tiempo para compartir con ustedes. Gran abrazo. Bueno, justamente ahí el Sheikh Cristian hablaba de la diferencia muchas veces en Occidente con esto de decir una cosa y hacer otra, y lo importante que era predicar con el ejemplo. Bueno, en el caso de Jamenei, no estaba escondido en el búnker. El ayatolá Jamenei estaba en su oficina todos los días. Varias veces, el personal de seguridad le pidió que se trasladara de su oficina a otra ciudad, pero él se negó. Dijo: si pueden trasladar a 90 millones de iraníes a otra ciudad, yo me trasladaré después de esos 90 millones. Obviamente no podían hacer eso. También le dijeron que podían proporcionarle un refugio subterráneo para mantenerlo seguro, pero él respondió: si pueden proporcionar y construir refugios subterráneos para todos los iraníes, entonces yo también iré después de esos 90 millones. Pero no podían hacerlo para toda la población. Por eso, permaneció en su oficina, en su casa, y por la mañana, el régimen sionista y Estados Unidos atacaron su oficina. Momento de presentar al segundo invitado de este programa especial de Monoblog. Él es el profesor de literatura persa, Leandro Bracamonte. Hemos compartido varios clips y varias cosas de su material ahí discutiendo en los medios de comunicación argentinos con personas un poco obsesionadas con tratar de mancillar la figura de determinados pueblos, de determinados líderes. Así que nos parecía más que oportuno tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Leandro, por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre digo, que vengo a esta casa, es un honor, un placer y una bendición estar a su servicio, así que gracias de todo corazón. Bueno, vamos a aprovechar a ver si nos puedes ayudar a entender de una figura que en Occidente prácticamente no se conoce, que es la del martirio, y sobre todo vinculada al caso de Jamenei. Así es, en primer lugar me gustaría destacar algo muy importante, que es un raconto histórico respecto a la República Islámica de Irán, no solamente dentro del periodo de tiempo de la República Islámica, sino también a lo largo de la extensa historia de Irán, que es una de las naciones más longevas del mundo. En primer lugar, me gustaría destacar de que no es la primera vez de que existe un intento criminal y genocida de acabar con el sistema de la República Islámica de Irán, castigando a su pueblo. Hace ya más de 30 años esto pasó, nació desde Irak, comandado por las potencias de la zona, donde el régimen baasista de Saddam se orientó hacia una guerra contra Irán, donde incluso se utilizaron armas químicas en contra de la población. Piensa en el paralelo, ¿no? En el ataque a las niñas de Minab, y en ese momento un ataque biológico, y ya en esa época el fundador de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Imam Khomeini, que en paz descanse, también tuvo exactamente la misma actitud que el Ayatollah mártir Jamenei ahora, en este 2026. Ya en esa época se pudo demostrar de que Khomeini en ningún momento eligió refugiarse en ningún búnker. Él, por más que hubo bombardeos, por más que los iraquíes entraron en territorio iraní, él se quedó en su residencia hasta el último día. Incluso el barrio de Yamarán, ahí en Teherán, donde él residía, fue bombardeado y él se quedó. Y continuando ese legado es que justamente el Ayatollah Jamenei también a día de hoy eligió no refugiarse, no escaparse. Y también me gustaría destacar el hecho de que en el futuro, tal vez, quién sabe, en la misma Casa Blanca haya un homenaje al Ayatollah Jamenei. ¿Por qué? Porque ahora, en estos días, será conmemorado en Irak el martirio del Ayatollah Jamenei. Es decir,
en el mismo país donde nació el primer intento de acabar con la República Islámica de Irán, ahí mismo en estos días habrá un homenaje, lo cual es un símbolo poderoso, elocuente, de qué es lo que representa la cultura del martirio y de lo que representa la República Islámica de Irán. Y como decía anteriormente, me gustaría destacar algo muy importante respecto a esto, y es que el fenómeno de Khomeini y Jamenei es único en la historia de Irán, porque nos gustaría recordar el hecho de que antes de la República Islámica de Irán gobernaba Irán la dinastía Pahlaví, y antes de los Pahlaví gobernaba la dinastía Qajar. Tanto los dos últimos Shah, reyes de la dinastía Qajar, como los dos Pahlaví, ninguno de ellos tiene el cuerpo en Irán. En cambio, tanto Khomeini como Jamenei, sus restos descansan en Irán, y como si fuese poco, como si esto fuera poco, tanto a Khomeini como a Jamenei lo despidieron millones de personas en su patria natal, y esto es un signo, es un símbolo de la importancia y de la legitimidad que tiene el sistema de la República Islámica de Irán frente a Irán mismo y a su historia. Es curioso porque cuando te dicen desde Occidente, pareciera que estaba a punto de sucumbir Irán por las protestas que hubo en diciembre, que había un descontento que era incontenible y que solamente lo podían parar con masacres de decenas de miles, como se contó también en la prensa occidental, y después vemos millones de personas conmovidas en las calles y llorando precisamente por el martirio del líder Jamenei. Y yo te quería, aprovechando que estabas contando algo de la historia y de los ejemplos del martirio, sé que también hay algo en la misma tradición islámica con el martirio, ¿no? Con algo muy fuerte que está arraigado precisamente, que une al Islam y a la cultura en esta zona. Así es, me gustaría comentar que para mis Substacks, ya llamado Puños y Letras, desarrollé esta cuestión en particular y muy pormenorizado. Para quienes quieran leer más, hablé ahí sobre este tema. Y me gustaría comentar brevemente esta cuestión tan importante y tan profunda del hecho de que existe una vida consecuente hasta lo último respecto a la prédica. Que eso es algo, es un símbolo, es la encarnación de un arquetipo que no cualquier tradición en el mundo puede ostentar. El Ayatollah Jamenei, cuando recibió su martirio, cuando alcanzó su martirio, no solamente que eligió no refugiarse, sino que también cabe destacar la última foto que tenemos de él, que es la de Jamenei observando el ayuno del mes de Ramadán y recitando el Corán. Y así él recibió al ángel de la muerte, lo cual es realmente para todos nosotros, para aquellos que pueden reflexionar y ver y tratar de interpretar, algo que es sin igual en la historia de la humanidad, que solamente tiene parangón con las figuras más importantes que existen, por ejemplo, dentro de la tradición espiritual del Islam chiita duodecimano, donde 11 de los 12 imames reciben el martirio a sabiendas de cuál era el final. Podemos citar el caso del Imam Ali, muy similar a el Ayatollah Jamenei. Vemos cómo Jamenei buscaba imitar a estas grandes figuras. El Imam Ali recibe el martirio rezando, habiendo ido a la mezquita y sabiendo lo que le esperaba. Porque el martirio, lejos de ser el final de algo, es el testimonio ad eternum de un mensaje que es el mensaje de la revelación del Islam.
En la nota a la cual hice referencia en mi Substack comentaba, por ejemplo, de cuando Japón le tocó combatir a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No solamente hice un análisis en la diferencia entre el imperialismo nipón de la Segunda Guerra Mundial y la política de liberación que tiene en Asia Occidental la República Islámica de Irán, sino también qué pasa después. No solamente que Japón recibe las 2 bombas atómicas, sino que el emperador abdica de la tradición nipona. Públicamente, en la Radio Nacional de Japón, manifiesta que él no es un hijo de ninguna deidad y que no merece obediencia absoluta, es decir, claudicó en una tradición milenaria. Bueno, el caso del Ayatollah Jamenei es diametralmente opuesto. La palabra Ayatollah, que significa evidencia de Dios, él la cumplió hasta el último momento. En ningún momento él abdicó de ser un Ayatollah. Todo lo contrario. La última foto que tenemos de él es la de Jamenei recitando el Corán en el mes de Ramadán. ¿Y cómo analizamos la muerte de su familia, de su nieta, que la imagen recorrió también el mundo? ¿Qué significado tiene no solamente su asesinato, sino el de su círculo familiar? Y te pregunto en este sentido, ya con el diario del lunes, viendo todo lo que ocurrió, Estados Unidos e Israel lo subestimaron en vida y lo subestimaron como su figura, aparte de su vida y de su capacidad de liderazgo, de lo que es su legado. No cabe la menor duda, una de las cuestiones que es inherente al racismo es la ignorancia. La profunda ignorancia. Todos los crímenes que se cometieron, sobre todo desde 2023 en adelante y en 2026, sobre todo contra la República Islámica de Irán, están fundamentados en el racismo hegemónico que gobierna las potencias de Occidente, donde hay una ideología deshumanizante del otro que se encastra en una argumentación que es la de la islamofobia. Y en esa islamofobia existe una profunda ignorancia de no comprender cuáles son las cualidades de otras comunidades a lo largo del mundo. Ellos ingenuamente, claro está, con el diario del lunes, como vos bien dijiste, creían que eliminando a Jamenei se terminaba por completo un sistema entero, y eso no fue así. Sí fue así en otros casos, como por ejemplo el de Libia, como por ejemplo el de Irak, pero es otra cuestión. Acá existe no solamente una doctrina fuerte que sustenta a la República Islámica, sino también toda una infraestructura social y política que ahora está floreciendo y que el mundo la está pudiendo ver. Más que un líder político, más que un líder religioso, más que un intelectual, fue todo eso junto Jamenei, fue una estratega. Muchas de las cosas que estamos viendo ahora, como bien decía el señor Meisa Mahlaki anteriormente, que lo estaba escuchando, se están dando ahora. Él comprendía todo desde antes, y esa es una de las cuestiones por las cuales Occidente subestimó tanto al pueblo iraní y a sus autoridades. Vamos a conocer un poquito más de Jamenei, a ver. Millions across Iran and around the world mourn the loss of one of the great men of history, who loyally served the Islamic Republic of Iran as the Wali al-Faqih, or guardian jurist, for 37 years. But Sayyid Khamenei was far more than a political leader. He was also a polymath, a theologian, a gifted poet, a steadfast warrior, a learned historian, and a profound philosopher. He also spoke multiple languages. He emerged from a Shia culture of extraordinary richness, capable of forging such rare and multifaceted ability that few cultures in the world can rival. Leandro, contanos, ¿qué es ser un Seyyed y qué es ser un Ayatollah? Muy bien, son dos términos que muchos no conocen. Por un lado tenemos Seyyed, que es una terminología ampliamente utilizada en todo el mundo islámico, que se le brinda como título honorífico a aquellos quienes tienen en su árbol genealógico la prueba de que descienden de el linaje profético a través de uno de los
alguno de la progenie de los 12 imames. Como tal, aquellas personas que se extienden a lo largo y a lo ancho de todo el continente asiático, porque tenemos Seyyed en el sudeste asiático, en China, en Palestina, en Egipto mismo, en el África. Probablemente si rastreamos algunos linajes en Europa y en América, más de uno también debe haber, aunque lógicamente perdido. A eso se le llama Seyyed, tiene una distinción particular dentro de la sociología del mundo islámico. Y por otro lado, me preguntabas por Ayatollah. Por Ayatollah. Ayatollah. Bien, Ayatollah, como comentaba anteriormente, no es necesariamente, como algunos creen, un sinónimo de sacerdote, ni de clérigo, ni tampoco de erudito, porque no es un término estrictamente académico, sino que es un título que el pueblo le brinda a una persona por haber adquirido y aprehendido, con H en el medio de tomar para sí, aprehender, ciertas cualidades éticas y morales que como tal se convierte en una manifestación de los atributos divinos. A esos se les llama Ayatollah, lejísimos de la comprensión que los medios hegemónicos acá en Occidente te intentan imponer como una especie de, ¿no? ¿Cuánto lo hemos escuchado? La teocracia de los ayatolá, dicho así, ¿no? Ayatollah, que también eso es un error enorme porque se debe pronunciar Ayatollah. Es totalmente distinto. Ayatollah es como tal la evidencia de que una persona tiene su alma purificada y que su conducta es digna de imitación. Seguramente la gente que nos está viendo no conocía incluso algo que se mencionaba en el informe anterior, ¿no? Y es esta cuestión de el rol más la sensibilidad literaria que incluso también tenía Jamenei, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de esos atributos? Porque nos decías, un erudito, un líder espiritual, pero también es, entre otras cosas, una personalidad que tenía una enorme sensibilidad que plasmó en su escritura. Incluso yo tengo uno de sus libros, el La 14, donde él relata precisamente grandes pasajes de su niñez y precisamente el tiempo que tuvo que pasar entre el exilio y la prisión, y relatado de una manera bastante, yo lo leí en castellano, pero seguramente ahí se tratan de plasmar algunas huellas también literarias de esa sensibilidad y esa literatura misma que él tenía. ¿Qué nos puedes contar un poco de esa sensibilidad también? Bien, me gustaría vincular esta pregunta con algo que me preguntaba acá también el compañero antes acerca de su familia, pero basándome primero en esta cuestión, me gustaría destacar el hecho de que está documentado la cuestión de que el Ayatollah Jamenei poseía una de las mejores pronunciaciones y usos del persa a nivel mundial. Si uno analiza en términos filológicos y lingüísticos la utilización de la lengua persa por parte de él en sus discursos, no tiene parangón en el mundo persa hablante. Eso en primer lugar, y también como contestación a las corrientes identitarias que acusan a la República Islámica de no poner en valor la cultura persa, supuestamente en favor irrestricto del elemento islámico, de la sociedad iraní. Esto no es así. Realmente quien pueda estudiar persa e identificar cómo hablaba y escribía Jamenei podrá ver un persa que es comparable al de Ferdowsi. Es como una persona aquí en Argentina que hable al nivel de Borges o al nivel de Cervantes. Ese era el nivel de erudición y de uso del persa que tenía Jamenei. Me gustaría destacar también que Jamenei era una persona que tenía un hábito, una disciplina de lectura a nivel mundial, especializado en literatura, que no tiene parangón con ningún otro líder en el mundo. Esto hay que decirlo. Yo no me imagino a Donald Trump leyendo un libro, tampoco me lo imagino a Netanyahu, ni tampoco me lo imagino a Javier Milei leyendo, ni mucho menos pudiendo interpretar literatura. En cambio, el Ayatollah Jamenei tenía incluso su propia interpretación de un texto medieval de los más importantes de la literatura persa, que es el Masnaví de Rumi. Y no solamente eso, me gustaría destacar el hecho
de que en la educación literaria de su propia familia le dio grandísima importancia a la literatura. De hecho, su hija mártir se casó con el señor Haddad Odell, que es el director de la Fundación Sadi. La Fundación Sadi es la institución donde yo me formé como profesor de lengua persa para extranjeros. Ojalá que le llegue mi mensaje de condolencias al señor Haddad Odell, quien dirige la institución que tiene como objetivo el hecho de poner al persa nuevamente como lengua hegemónica en el continente asiático y como lengua de valor en el mundo. La Fundación Sadi busca ser como la Goethe-Schule para el Goethe Institute para el alemán o la Alianza Francesa para el francés. Lo están logrando. Es uno de los proyectos de Estado que tiene la República Islámica de Irán, que es su poder blando a través de la difusión de la lengua y la cultura persa. Y justamente la nuera de Haddad Odell fue martirizada junto con el Ayatollah Jamenei, y esto te describe no solamente la erudición que ellos tenían, sino también la proyección que tenían a nivel de forjar un Estado iraní a este nivel. Valga la comparación, fíjense con quién se casaron las hijas de Donald Trump, con quién están casadas las hijas de los Pahlaví, y hagan la comparación del matrimonio de Mojtaba Jamenei con la hija de Haddad Odell. Bueno, nosotros tenemos a Lilia Lemoyne, no sé si con todo lo que dijo me sentí un poco mal. ¿Estás antes de despedirte para comentarnos algunas palabritas en persa? Que vamos a ponerlo en valor. Por ejemplo, un venceremos. ¿Cómo se dice venceremos? Piruz Mishim, Hatman, Bedune Shak, Jamhuriye, Regime Moqaddase, Jamhuriye Islami, Piruz Mishabat. Ahí dijiste algo más largo, me animo a decir. Sí, claro. ¿Qué fue la frase completa? Que el sacro régimen de la República Islámica de Irán vencerá. Ah, ok. ¿Viva Irán? Irán Sendebot. A ver, tengo un par más. Lo que quieras. ¿A vos se te ocurre alguna, Cris? No me esperaba una evaluación, pero... No, pero qué sé yo. Yo estoy a disposición. Un viva la revolución puede ser, ¿no? Me gusta. Zendebot Engelob. Engelob Zendebot. Vamos a tener que despedirnos así. Vamos a hacer así. Vamos a tirar un... Nos vemos la semana que viene en Monoblog. To hafteye bad dar barnomeye Monoblog. Jodó Negahdor. Ahí lo tienen. Nos vemos la semana que viene.